Bien, en el anterior capítulo habíamos terminado la parte de estructuras. Ahora vamos a ver la parte de enums. Acá dice que bueno, la palabra clave enum nos permite crear un tipo que va a tener diferentes variantes, ¿sí? Entonces, un enum va a ser un tipo que va a tener diferentes variantes, ¿sí? Eh, las mismas variantes que se puede hacer en una estructura van a ser válidas también en un enum. Recordemos que un enum, ¿sí? Un enum, vamos a borrar esto, fmain, fmain, ¿sí? Un enum se crea con la palabra clave, ¿sí? Enum, seguido del nombre que vamos a poner tipos y las variantes que en este caso van a poder ser de dos tipos, que contengan un valor o un tipo de dato o que no contenga ningún tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner que estos tipos este enum que estamos haciendo, porque un enum sigue siendo también un tipo personalizado, ¿sí? Entonces este enum va a ser un tipo personalizado, entonces va a ser un tipo con variantes. Vamos a poner que este tipo se va a llamar autos y nuestras variantes van a ser modelos de autos, por ejemplo BMW, Audi, Toyota, ¿sí? Toyota, Renault y así con todas las variantes que queramos, ¿sí? Entonces, el enum, como está acá, ¿ven? El enum puede obtener variantes y vean acá. Enum variant may either be unlike, ven, puede tener este web event, puede tener variantes, ¿sí? Y puede tener variantes con datos, ¿sí? Que se ingresan dentro. Por ejemplo, esta variante paste va a tener un string, ¿sí? Vemos que acá dice create enum to classify web event. Entonces crea un tipo de dato, un enum, para clasificar los eventos en una web, ¿sí? Vean que es page load, page unload, key press, paste, click. ¿Ven? Este click también, este click tiene un tipo de dato que es una estructura. Entonces, acá, name and type information to get specific the variant. ¿Ven? Entonces, el nombre y lo que contenga dentro, ¿sí? Va a representar la variante en total. Nosotros podemos tener una variante que sea así o una variante que contenga, ¿sí? Información. Entonces, page load no es lo mismo que page unload, ¿sí? Porque page unload es cuando no se carga y page load es cuando se carga, ¿sí? Entonces, page load y page unload. Y key press es diferente de paste, ¿ven? Entonces, cada campo es diferente y es independiente, ¿sí? Nosotros acá podemos poner, por ejemplo, que vamos a tener un tipo de dato que se llame genérico, ¿sí? Y dentro de este genérico vamos a poner un string, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en nuestra función principal, ¿sí? Queramos hacer, por ejemplo, inspeccionar, acá hay una función que se llama fninspect, ¿sí? Entonces, esta función se le pasa, ¿sí? Un tipo de dato de eventos. Entonces, veamos cómo podemos usar eso, ¿sí? Veamos que los enums son un tipo de dato, o sea que si nosotros a una variable, ¿sí? X, le declaramos un tipo de dato autos, nosotros, si ponemos punto y coma, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque espera un valor, ¿sí? Cuando nosotros declaramos un enum, estamos declarando un tipo de dato. Pero tenemos que inicializar una variable o darle valor a una variable con las variantes que tenga. ¿Cómo accedemos a las variantes? Con dos puntos, ¿sí? Y ahí ven que accedemos a las variantes. A esta variable le voy a dar un tipo de dato, ¿sí? Autos con su variante BM. Entonces, si yo imprimo, ¿sí? Acuérdense que como estructuras y no tipo de dato primitivo, porque no es un tipo de dato primitivo, no tiene el trait de display. Entonces lo vamos a tener que hacer en modo debug. Entonces voy a printear X, voy a hacer, hice lapse. Acá vamos a hacer cargo run y vean que acá tengo un error porque a mi estructura no le apliqué la derivación derive debug, ¿sí? Ahí está, debug, listo. Cargo run y vean que me dice que es un tipo de dato W, ¿ven? Es un tipo de dato W. Este tipo de autos, esta variable, por ejemplo, nosotros podemos decir que, vean, podemos hacer una función
¿sí? Una función que va a ser devolver, que va a tomar como parámetro, ¿sí? Un tipo de dato que va a ser autos. ¿Ven? Es un tipo de dato acá, ¿eh? Acá no podemos, ¿ven? Poner que solamente va a ser de autos. ¿Ven? No podemos, espera un valor. Pero acá es algo genérico, ¿sí? Acá le estamos diciendo, mira, esta variable va a ser de tipo autos, pero no se sabe, ¿sí? Acá porque estamos declarando una variable, acá estamos dando el tipo de dato, ¿sí? Acuérdense, vean que esto que se ve acá es lo que se ve acá, ¿sí? No es lo mismo, porque acá le voy a cambiar el nombre para ponerle tipo, por ejemplo. Y cómo nosotros vamos a trabajar con una variable, porque vean que este tipo de auto se llama, este enum, ¿sí? ¿Ven? Es un enum, va a tener variantes. Entonces, si nosotros a este tipo de datos le damos un tipo de dato autos, este tipo, esta variable tipo, vamos a ponerle variable, esta variable, ¿sí? Va a poder contener o va a poder ser inicializado o un valor, ¿sí? De tipo autos que va a tener todas estas variantes: BM, Audi, Toyota, Renault y genérico. Entonces, si yo tengo que devolver un valor, o esta función no va a devolver nada, sino que le vamos a pasar un valor y dependiendo del valor va a imprimir qué tipo de auto es y cuánto sale, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos un if, digamos, ¿no? ¿Cómo validamos de que el dato que me pasen va a ser o BM, o Audi, o Toyota, o Renault? Bueno, lo vamos a hacer, ¿sí? Con una función, digamos, no sé bien qué es. Vamos a ver bien qué es. A ver, vamos a poner match. Es una palabra clave, ¿sí? Es una palabra clave. ¿Qué es lo que hace match? Es un flujo de control. Lo que hace básicamente es un flujo de control basado en concordancias de patrones. Entonces, lo que va a hacer match es, dependiendo del valor que tome esta variable, ¿sí? Del valor que tome esta variable, voy a devolver o voy a poder hacer distintas secuencias, ¿sí? Entonces, vean que acá, veamos qué dice. Dice que match puede ser o puede utilizarse para ejecutar código condicionalmente, ¿sí? Cada patrón debe tratarse de una forma exhaustiva. ¿A qué se refiere con cada patrón? Con cada valor que pueda llegar a tomar. Entonces, esta variable puede llegar a tener una variante BMW, Audi, Toyota, Renault, genérico. Entonces, lo que me permite hacer match es explícitamente manejar cada patrón, ¿sí? Cada patrón va a ser manejado por match. Ya sea explícitamente o match. Dado que match es una expresión, también puede devolver valores, ¿sí? Match puede devolver valores. Veamos este ejemplo. Acá hay una variable, ¿sí? Que puede tomar, acá está haciendo con match distintos valores dependiendo del valor que se le dé a OTP, ¿sí? Entonces, match. Acá este valor, este OTP tiene un tipo de dato option, ¿sí? Los tipos de datos option pueden tener un sum, que va a ser de tipo integer, o un non. Entonces, match lo que hace es decir, bueno, como es de tipo option tiene dos variantes, sum y non. En el caso de que devuelva sum, ¿sí? Directamente vamos a devolver el valor. Y en el caso de que devuelva non, va a devolver también un valor, ¿sí? Entonces es como decir, si pasa esto, hace esto. Y si pasa esto, hace esto. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a hacer un match con esta variable. Va a ser variable, ¿sí? Vamos a hacer un match con esta variable. Entonces lo que vamos a hacer es decir, mira, si esta variable, ¿sí? Es, ¿cómo se decía? Este da un tipo de entonces, como el tipo de dato es auto, nosotros tenemos que decir, mira, si el tipo de dato autos, ¿sí? Es igual a BMW, o sea, si esta variable tiene un tipo de autos con la variante BMW, vamos a devolver un print, o no devolver, sino imprimir, el auto es BMW, ¿sí? Y sale 10 pesos. Con coma, ven que acá tenemos que armar cada brazo. Acá me dice, mira, te están faltando estos brazos, Audi, Toyota y Renault. Entonces, ahora vamos a hacer el otro patrón, que el otro patrón es autos, Audi. Si es Audi, lo que le voy a pedir que me devuelvas otro print, ¿sí? Que diga, el auto es Audi y sale 20 pesos. Con coma separo para poner el otro brazo, hago Audi, Toyota, y voy a poner print, el auto es Toyota y sale 5 pesos.
Y vamos a poner por último el Renault, ¿sí? Perdón, autos Renault, ¿sí? Y va a hacer un print de el auto es Renault y sale 2 pesos. Acá nos falta un tipo de brazo genérico. Pero como yo no quiero, ¿sí? que dependiendo de esta variante haga algo, lo puedo evitar poniendo un underscore, ¿sí? Y que devuelva un nada, ¿sí? O puedo decir o lo puedo dejar vacío, creo. No, tampoco lo puedo dejar vacío. Entonces puedo poner 2 llaves y listo, ¿sí? Pongo 2 llaves y ya está. Entonces esta variable va a poder tomar todas las variantes que tome auto. Auto BMW, auto Audi, auto Toyota, auto Renault. Si yo le pongo un underscore, lo que le estoy diciendo es los datos que quedan, las variantes que quedan, no las vamos a ¿cómo se dice? A condicionar, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta las otras variables. Entonces, esta función devolver la voy a llamar acá en el main y la voy a llamar así. Vamos a usar una librería, ¿sí? Que se llama std, que viene de la librería std, ¿sí? Y vamos a usar io. Io me permite manejar las entradas y salidas, ¿sí? de mi consola. Vamos a poner io stdin, que significa standard input, .readline, que le tenemos que pasar una referencia mutable de dónde se va a guardar, ¿sí? Uy, esto es al revés, perdón, me olvidé. Es igual a string new. Acá lo que estoy creando es un tipo de dato string, ¿sí? Que una variable de tipo dato string que va a ser vacía para luego pasársela a esta función que se llama x. Listo. .expect. Con expect lo que hago es, miren, este readline devuelve un result. Un result es como un enum, es una enumeración, ¿sí? El result es una enumeración que me puede devolver dos variantes, ¿sí? Sigue siendo un enum, puede devolver 2 variantes. En este caso me puede devolver un dato numérico, usáis, o un error. Entonces, ¿cómo manejo esto? Con un match. Pero yo no quiero manejarlo con un match, porque tengo que hacer todo esto, es muy es muy complicado. ¿Cómo lo puedo resolver? Vean que si yo pongo punto y coma y guardo, me dice, mira, el result no lo estás usando, deberías, ¿sí? Manejarlo. Lo puedo manejar como no lo puedo manejar. Si no lo manejo me va a aparecer esto, pero ¿cómo puedo ahorrarme el que no me aparezca esto? Le pongo un expect, ¿sí? Que la función que me dice expect, o la función expect, se puede utilizar cuando te devuelven un result, ¿sí? Un result es cuando devuelve o algo, ¿sí? Entonces me dice, mira, el result me devuelve un ok o me devuelve otra cosa. Entonces me dice, mira, esta función lo que hace es devolver el valor que te dé ok, ¿sí? Consumiendo el valor por sí, o sea, de esta referencia, de este objeto, digamos. Porque si esta función entra en pánico, finalmente, ok. Entonces, cuando entra en pánico, nosotros acá lo que estamos haciendo es devolver directamente, guardando acá en x, ¿sí? En x estamos guardando el valor que accede a este readline, ¿sí? ¿Ven? Acá dice logs in the highline and read align input. Entonces, esto lo que significa es que, mira, voy a escuchar en la consola el input que me ponga, ¿sí? Y lo voy a agregar a una variable. En este caso, la variable tiene que ser una referencia mutable de una variable ya inicializada, ¿sí? Y lo que me devuelve es un result, ¿sí? Con el valor. Entonces, para manejar por si hay un error, pongo un expect, ¿sí? Y pongo el mensaje que se va a imprimir en el caso de que haya un error. Vamos a poner error en la consola. Bien, me falta el punto y coma, genial. Bien, entonces, como yo estoy manejando esta función, vamos a llamar a devolver y le vamos a pasar como referencia, ¿sí? Como referencia. Miren, me olvidé. No nos va a servir para nada esto igual. Pero me olvidé. Porque acá lo que toma la función es un tipo de dato, ¿sí? Autos. Entonces, ¿cómo puedo yo usar esta función? Olvídense de todo esto, ¿sí? Porque no lo vamos a poder usar. Olvídense de todo esto. No lo vamos a poder usar. Pero bueno, por lo menos lo aprendieron.
¿cómo vamos a usar esta función? ¿Sí? Con una variable ya inicializada con un tipo de dato. Entonces let valor, o vamos a poner tipo auto, va a ser igual a valor de tipo autos, y le vamos a pasar una variante. Vamos a decirle que esta variable va a ser de tipo BMW. Entonces, si nosotros llamamos esta función, vean que solamente le vamos a poder pasar una variable de tipo auto. Si le paso un literal string, me va a decir, mira, esperaba una variante de tipo auto y me pasaste un literal string. Si le paso un número, me va a decir, esperaba un tipo de auto y me pasaste un tipo integer. Y si le paso esta variable que se llama tipo auto, como tipo auto, ¿sí? Es de tipo de dato autos, si yo guardo, no me va a dar ningún error. Entonces, recordemos que esta variable tipo auto tiene la variante BMW. Si yo hago ahora cargo run, vean que me dice el auto es BMW y sale 10 pesos. ¿Cómo es el flujo en este programa? Entra la función principal, inicializa esta variable, que tipo de auto va a ser de variante W de este num, utiliza la función devolver, que se le pasa un tipo de dato, entra a esta función y machea, ¿sí? Condicionalmente hace algo con el valor que tenga variable. Variable tiene la variante BMW, por lo que acaba de decir, bueno, el auto, esta variable, ¿sí? Tiene un valor auto variante BMW, sí, bueno, listo, imprime esto y termina el match, sale del match. En el caso de que, en este caso, sea Toyota, si yo guardo, hago cargo run, acá me dice el auto es Toyota y sale 5 pesos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entra al match y se fija si es BMW. Como no marca, ¿sí? Esto no entra acá, pasa a la segunda. Como no entra acá, no hace esto, pasa a la tercera. Como es la tercera, va a hacer esto y va a terminar el match, ¿sí? Vean que si yo pongo Renault, va a matchar todos y en el que entre va a imprimir, ¿sí? Genial. Nosotros tenemos un valor genérico, ¿sí? Este valor genérico lo podemos matchar también. Veamos que si nosotros acá le ponemos genérico, espera que a esta variante le pasemos un valor. ¿Un valor de qué? Un valor string. Entonces yo hago string, dos puntos, from, dos puntos, y le vamos a poner que va a ser, no sé, Lambo, ¿sí? Que es una abreviatura de Lamborghini. Va a ser de tipo Lambo, ¿sí? Acá, ¿qué me está pasando? Me está faltando esto, ahí está, listo. Entonces, a este auto le pusimos una variante genérico que a su vez es responsable de asignarle un valor. Pero el valor, recuerden que va a ser del tipo de dato que nosotros le hayamos asignado al string, al enum. Entonces, si yo hago cargo run, ¿qué va a pasar con el match? Veámoslo. Uy, me están pasando acá. Ahí está. Hacemos cargo run y vean que no pasó nada. No pasó nada. Se creó esta variable, llamó a esta función y como no macheó nada, no hizo nada. ¿Sí? No macheó nada, no hizo nada. Entró acá. ¿Sí? ¿Por qué entró acá? Porque nosotros estamos diciendo, mira, con los demás valores no hagas nada. ¿Sí? Esto lo que dice es, mira, si yo acá puse estos valores y no te seguí poniendo las diferentes condiciones, con las demás condiciones hace esto. Y como yo le dije que no haga nada, no hizo nada. Si yo acá le hago un print jajajaja y hago cargo run otra vez, vean que me imprime jajajaja. Pero yo lo que puedo hacer es, imaginemos que acá tenemos, no sé, otro tipo de auto que se llama escarabajo, ¿sí? Y nosotros acá a esta variable le ponemos escarabajo, un tipo de dato escarabajo, va a entrar acá, pero acá antes había entrado el tipo de dato genérico. ¿Ustedes dicen que va a entrar acá o no? Si hago cargo run, vean que sigue entrando. ¿Por qué? Porque esto es las demás condiciones, las demás variantes
van a hacerse acá, ¿sí? Entonces acá estamos discriminando por cada variante y acá estamos diciendo las demás variantes que no te puse acá, que hagan esto. Bien, entonces yo puedo especificar y decirle, mira, la variante genérico, auto, jajaja, genérico, va a recibir un valor. Acá esto es una referencia, ¿no? Es como si fuera una función, para después poder pasarla acá. Va a recibir un valor. Entonces vamos a decir tu auto, y lo vamos a reemplazar con doble llaves porque lo vamos acá a reemplazar con el valor, ¿sí? Tu auto es, y el valor no lo sé. Bien, si yo guardo, acá me dice, mira, marcaste escarabajo, ¿sí? Pero me dice que te estás olvidando de un auto. Acá pusiste genérico, pero te estás olvidando de un brazo, escarabajo. Pero como a mí no me importa, voy a poner un underscore y voy a decir que no haga nada cuando se matche, cuando esta variable tenga tipo de variante escarabajo. Cargo run y vean que como es de tipo de dato escarabajo, la variante escarabajo no hace nada. Si yo acá le paso que sea genérico y le paso un valor que va a ser, en este caso va a ser no sé, que un tipo de auto, Renault, o ya hicimos Renault, ¿no? Sí, ya hicimos Renault, que sea la. Como esto tiene que ser de tipo string, lo paso con string, punto y coma, ¿sí? Y ahora, cuando cargo run, vean que me dice tu auto es la, o sea que entró acá en valor genérico porque es de tipo de variante genérico, y el valor que le pasamos acá, ¿sí? Lo pasa a lo que se va a realizar cuando matche esto. Entonces, con un formato println, con un macro println, ven que lo formateamos como si fuera un simple print. Entonces, tu auto, la, tomó el valor que le pasamos acá, y acá le ponemos Pepito, lo hacemos cargo run, vean que toma el valor de Pepito. Entonces, así es como macheamos, ¿sí? Enums. Nosotros podemos tener diferentes enums y diferentes maneras de macharlo. Esta es la más común, digamos, con un match. Entonces, un match, le pasamos la variable, le pasamos las variantes o los match o los campos en los que puede entrar, y en estas llaves decimos lo que haga, ¿sí? Genial, eso es enums, ¿sí? Nosotros acá vemos que podemos inicializarlas, le podemos pasar los valores, ¿sí? Podemos hacerlas sin valores y después, bueno, podemos hacer un match como se hizo acá. Bien, acá es tipo Ialisis, no sé qué es esto. Tipo alias de tipo, no sé qué es alias de tipo. Enum, operation enum, option add, ok, nosotros podemos crear un alias, ¿ven? If you use a type alias, you can refer to each, ok, ya entiendo, vean lo que dice. Si utilizas un alias de tipo, puede referirse a cada variante de enum a través de su alias. Es como ponerle un seudónimo, ¿sí? Es como ponerle un valor. Digámosle que nosotros le ponemos autos del siglo presente, ¿sí? Si nosotros guardamos, vean que este enum es muy largo, pero en el código nos sirve tener ese enum. Pero si nosotros ponemos un type a autos, a ver cómo lo definía, type y el valor que quiero que tenga, que va a ser autitos, va a ser igual a autos del siglo presente, punto y coma. Y cuando yo quiera hacer referencia a los valores de este enum, lo voy a hacer a través de su alias. Entonces acá autos no va más. Podría ser o autos del siglo presente o por su seudónimo autitos, ¿sí? Digamos que sería ¿por qué no me deja? No me deja. Acá sería autitos, va a ser de tipo autitos, por lo tanto esto va a ser de autitos. No sé por qué no me deja. Ahí está, autitos. Bueno, y esto lo tengo que reemplazar todo siempre. Autitos. Debería ser un poco más productivo con esto y aprenderme, ¿sí?, cómo reemplazar
valores más rápidos. Vean que si yo lo reemplazo acá no me da el auto completado, no sé por qué, pero vean que lo estamos llamando por su seudónimo. Nosotros podríamos poner autos del siglo presente y no importa, ¿sí? Acá con el type es como si le agregara un alias, ¿sí? Después nosotros lo que le podemos hacer a esta implementación es agregarle, ¿sí? Implementaciones, ¿sí? Entonces vean que en el struct, como nosotros le agregamos métodos, nosotros podemos hacer lo mismo. El lugar más común donde verá estos bloques de implementación será con el alias self. Entonces, very, verbose, enum, die, to do with number. Entonces, vean que esta implementación a esta enum es esto. Entonces, veamos bien de qué sirve el enum. El enum dice very verbose, o sea, muy verboso, enum para hacer con números. Entonces, esto es un enum para tipos de datos o tipos de cosas que se pueden hacer con números. Puede tener un tipo de sumar o un subtract. Entonces, como esto tiene que ver con las matemáticas, nosotros a esta variante le podemos dar, ¿sí? Digamos un método. Entonces este método es una función que dice run, que toma como valores self y toma otros dos valores externos y que devuelve un número. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Esta función hace un macheo, ¿sí? De lo que se tome por self, que en este caso self va a ser el mismo enum. Entonces, si es self add, vamos a sumar dos números, y si es self subtract, vamos a restar dos números. Vamos a ver esto. Vamos a copiar y vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo dentro de esto, fuera. Así, hacemos así. Guardamos. Esto, perdón, lo ponemos acá. Esto lo sacamos. Esta función, perdón, la eliminamos toda. Y hacemos un fmain. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a implementar esto. Let x va a ser igual a very verbose pongámosle un alias type matemáticas igual a very verbose, ¿sí? Ahí está. Entonces acá voy a llamarlo por matemáticas, dos puntos, y va a ser un add. Bien, entonces a este x, si yo le hago punto, puedo llamar a run, que va a tomar dos valores enteros, ¿sí? 12. Guardo, y si imprimo esto, ¿sí? O si corro, esta variable me debería devolver un valor, ¿sí? Porque este run lo que hace es devolver un valor. Entonces yo hago let valor es igual a x.run. Si yo imprimo el valor, ¿sí? Si yo imprimo el valor, vean que me da 30. Ven que es muy interesante como a esta variable le podemos instanciar, ¿sí? Una variante, y esa variante puede tener métodos, como se ve acá, ¿sí? Podemos hacer un run, que va a ser una función genérica que lo que hace es machear la variante que se le agregue a este num. Entonces hace self, que hace referencia a la variable, que si hacemos referencia a self, es como si fuera un método. Esto es lo que hablamos en struct. Self lo que va a hacer es tomar los valores de la instancia de donde se lo llame. En este caso se lo llama de una variable x, que x tiene un tipo de dato, ¿sí? Add, ¿sí? O sea, tiene una variante add. Entonces este self va a poder saber, ¿sí? en la instancia qué tipo de dato es. Entonces, como sabemos que self, o como sabemos que esta función está implementada en este num, nosotros sabemos qué campos tiene ese self. Entonces ese self va a tener una variante add, una variante subtract. Entonces en esta función estamos diciendo si la instancia donde me está llamando tiene el valor o la variante add, devuelve esto, y si tiene subtract, devuelve esto. Entonces, como este match entra acá, devuelve esto, sale de este match, sale de esta función devolviendo también eso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces por eso nosotros, si hacemos run, ¿sí? Podemos pasar esto. En cambio, si nosotros en vez de add le ponemos subtract y guardamos, vean que se va a restar 10 menos 20. Entonces va a ser 10, menos 10. Bien. Acá nos dice que
¿qué nos dice acá? Vamos a ver qué dice. Para aprender más sobre los enums y alias de tipos, puede leer la información bien que está en RAS. Bien, esto es lo que vimos. Veamos el use. Bien, acá me dice de use, o sea, use es una palabra reservada. Se puede utilizar la declaración de uso para que no sea necesario el alcance manual. Ok. El alcance manual. ¿A qué hará referencia eso? Ok, acá está creando dos enums: status, rico, pobre, trabajo, soldado o civil. Ok, explicitly use each name so they are already without manual scooping. Ok. Por let civilian. Ok, entonces nosotros vamos a hacer fmain. Nosotros vamos a crear dos estructuras: struct trabajo, que va a ser de tipo soldado o de tipo civil, como el ejemplo. Vamos a hacer otra struct que sea ¿qué era la otra struct? Status, que va a ser pobre o rico. Entonces, ¿por qué me dice espera a colon? ¿Qué le pasé? Struct, ¿será que acá? No, acá no, imposible acá. No, ¿qué me dice? Ah, porque puse struct en vez de enum. Estamos siguiendo con las enums. Ok, bien, ahí está. Dice los enums. Bien, le voy a pasar un derivado de debug. ¿Sí? Voy a copiar esta línea. La voy a copiar y la voy a pegar acá. Listo. Tienen debug. Genial. Ahora voy a instanciar una variable que se va a llamar hombre, que va a tener un tipo de dato: trabajo, dos puntos, soldado. Bien, para no tener que andar llamando a el enum y después al tipo de dato, por ejemplo, si nosotros hacemos un bueno, no voy a poner un ejemplo, pero para no hacer eso, nosotros podemos usar use, ¿sí? Como dice acá, ¿sí? Use create, dos puntos, trabajo, y entre comillas voy a poner dos puntos, y entre llaves voy a poner los tipos que quiero traer: soldado y civil. Le pongo punto y coma, y nosotros, en vez de ahora poder hacer soldado y trabajo, directamente, como lo trajimos, ¿sí?, al ambiente, vamos a poder usar soldado directamente. Lo mismo con civil. Nosotros podemos hacer un civil directamente. ¿Por qué lo podemos hacer directamente? Porque con el use create directamente trajimos las variantes al ambiente, ¿sí? Es como lo que hacíamos con los módulos, ¿sí? En este capítulo todavía no llegamos a módulos, pero en la otra lista de reproducción de RAS sí llegamos a ver módulos. Acuérdense que nosotros en la lista de reproducción de RAS estamos por el capítulo 8 y lo paramos en el capítulo 8 para poder empezar a hacer RAS by example y ir a la par, ¿sí? Entonces, mientras aprendemos, también practicamos acá. Aunque también practicamos en código allá, obvio, pero es mucho más teórico que la práctica que hacemos acá, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos trayendo es este num, ¿sí?, que lo declaramos acá afuera. Trajimos todas sus variantes. Nosotros, si no queremos especificar todas, en el caso de que acá tengamos 10 variantes, por ejemplo, nosotros podemos traer esto: use create, en este caso lo voy a hacer con status, dos puntos, y ponemos este signo que es una referencia a todo: tráeme todo. Entonces, si yo hago let hijo, ¿sí?, va a ser de un tipo de dato que pobre, ¿sí?, que es lo que trajo el enum status, ¿sí?, que es pobre. Genial. Entonces, el hijo directamente lo hacemos así. Si nos paramos encima, ves que es de la variante la enum status. Para eso sirve el use, para traer, ¿sí?, las cosas al
al scooping. Acá dice manual scooping, ¿sí? Para traerlo al ambiente. Entonces directamente los declaramos así. Luego podríamos hacer un match de status, por ejemplo, que como lo trajimos a la mente, podríamos hacer un match de status. ¿Sí? Acá me dice no the lag scooping because split the use above. Bien, genial. Podemos hacer un match de esto. Listo. See like, ok. Enum can also use as see likes enum. No sé qué son see likes. Enum también pueden utilizarse como los enum similares a los de C. Ah, ok, a los de C. Entonces acá está creando un enum de números que va de 0 a 2, un enum de colores, y está creando acá que as i32, enum is i32, 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 enum can cas integers. ¿Qué significa esto? A ver, enum se pueden convertir en enteros. Ok, los enum se pueden convertir en enteros, se está diciendo acá. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. Y vamos a poner acá números. Vamos a poner acá 0, 0, 1, 2. Bien. Bien, vamos a iniciar o vamos a imprimir directamente. Vamos a inicializar un número 1 que va a ser igual a números 0 as i8. Guardo y veamos que este número ahora no es de tipo número, sino que es un entero. Entonces si nosotros hacemos print o hacemos que esta variable sea mutable, ¿sí? Y hago que número 1 sea igual a 7 y guardo y después lo imprimo, sí, número 1, que en este caso deberíamos, no como el número lo dice, ponerlo número 1 en vez de un número 7. Si hago cargo run, vean que me imprime el número 1. En el caso de que uno de los números, ¿sí? Tenga que, por él, digamos, en vez de 2 que sea 2 medio, que va a recibir un tipo de dato string, ¿sí? Nosotros acá me dice ¿qué me dice? Ah, miren, todo para poder darle un, ¿cómo se dice esto? Para poder convertir, ¿sí? Todos tienen que ser del mismo tipo, me imagino, ¿no? Me imagino que fue por eso. Acá nos dice, a ver, vamos a hacer cargo run a ver qué otro tipo nos da. Acá me dice, mira, la expresión as solamente puede ser utilizado para convertir tipos de datos primitivos o coerce to specific trait objects. No me da ninguna referencia de qué puedo usar para arreglarlo, pero me imagino que es porque todos los tipos de datos tienen que ser iguales, ¿sí? Porque ven que pusimos 0, 1, 0, as, ta, ta, ta. Entonces los tipos de datos deben ser iguales. Paren, Falta de consideración, ¿eh? ¿Por qué? Porque vos te puedes dejar esa abajo del taller. Yo no No, no. ¿Con qué? ¿Comí? Sí, comía, después en el ascensor. No, No ¿qué miras pasó? nada. No miras nada, miras solamente lo que te ¿Qué conviene. pasó? ¿Qué pasó? Todo mugroso. Ah, bueno, el celular está arriba. Está en la mesa. No tiene nada que ver, estoy hablando de lo Bueno, que está te falta bien. de consideración. ¿Y el cargador de eso? No tiene cargador, yo usaba el de mi teclado. Y bueno, ¿cómo querés venderlo? ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? ¿Se lo vas a dar el nombre o no? ¿Pero qué? Pero yo no te puedo dar la plata Bueno, ahora. quédate vos la plata, no hace falta, es lo mismo. Bueno. Concha la madre. Bueno, no importa. Quedará en el video. No creo que nadie lo vea igual. Queda así esto. Nada, para que estos números puedan ser pasados a enteros, se les tiene que poner este as, ¿sí? Nada.
es el CLike. Vamos a ver el test K-linked. A ver, ¿qué nos dice? Una forma común de implementar una lista enlazada mediante nums. Crea una lista. Métodos. Crea métodos, más que nada. Acá está creando una list news, que me imagino que lo que hace es crear una lista pero con valores ya definidos. A ver, vayamos a new. ¿Sí? No devuelve nada, solamente lo único que devuelve es un nil que tiene tipo de dato lista. Entonces lo que estamos diciendo a esta lista que tenga el tipo de dato lista, nada más. Y como la lista es de tipo de dato, ¿de qué tipo de dato es? Acá devuelve un tipo de dato lista que tiene nil. Bueno, creo que a esto no le vamos a dar mucha importancia. ¿Sí? No le vamos a dar mucha importancia. Veamos las constantes. O sea, básicamente las constantes son... ¿Qué nos dice? Rust tiene dos tipos diferentes de constantes que pueden declararse en cualquier ámbito, incluido el global. Ambos requieren una notación de tipo explícito. Const, que son valores que nunca van a ser cambiados, y statics, que van a ser posiblemente mutables. ¿Sí? Veamos qué es lo que dice realmente. Entonces podemos declarar una constante que nunca va a ser cambiada y static que puede ser, estática. Una variante posiblemente mutable con tiempo de vida estático. El tiempo de vida estático se infiere y no es necesario especificarlo. Acceder a modificar una variante estática mutable no es seguro. Entonces lo mejor que podemos hacer es que si vamos a declarar algo que va a ser mutable, que lo hagamos como variable, no como una constante. Acá me dice que globals, las constantes son declaradas fuera de cualquier scope, o sea, fuera de la función main, ¿sí? Vean que no sé cómo se dice, conveniencia, no sé, ponemos const, que va a ser constante, sin mayúscula, const, pi, digamos, que va siempre, las constantes, los nombres de las constantes van a ser en mayúscula, 3,14, guardo, y me dice que mira, te estás olvidando el tipo de dato, y voy a poner que es un F32, listo, esa es una constante. La otra era con static, que va a ser nombre, que va a ser igual a un manual. ¿Sí? Acá, ¿qué me está diciendo? Como es estático, te estás olvidando también el tipo de dato. Entonces le vamos a decir que es una referencia a str. Bien. Y me dice que me falta un semicolon, ¿sí? Que es este. Entonces así declaramos dos constantes. Las constantes, la const, nunca, vamos a poner acá, nunca va a ser mutable, siempre constante, como lo dice su palabra reservada. ¿Sí? Entonces, si n es igual a listo. Entonces access error cannot modify const. Ok, vean que acá, bueno, está pasando, como son variables globales, pueden ser accedidas desde cualquier lugar, desde una función hasta dentro de un main. ¿Sí? Bien, acá vean que trata de cambiar el nombre de una variable y vean que aunque tiene el mismo tipo de dato, no son modificados, nunca van a ser modificadas, ¿sí? Nunca van a ser modificadas. Veamos qué nos dice también este reference, este RFC, summary, motivation, ¿qué nos habla? D-line de constantes, ¿sí? Veamos qué nos dice esto. Las constantes pueden ser declaradas en cualquier ámbito, no pueden ser sombreadas, o sea, exacto, no podemos hacer un shadowing sobre las constantes. Acuérdense que un shadowing era hacer básicamente esto, ponerle
const pi es igual a 10, o que le ponga acá que es un f32 y le ponga que es un f10.1. Vean que si nosotros imprimimos print, a ver, veamos. Que nos va a imprimir 10.1, 10.1. Acá me dice que nunca pueden ser sombreadas. They cannot be showed. Const p. Miren, acá me está dando este error. A ver, veamos esto. ¿Qué me dice? No, ven. Sí, pueden ser sombreadas. Ahora vamos a ver lo que nos decía statics. Variables estáticas. Reutilizar la declaración static para declarar únicamente variables estáticas. Las variables estáticas siempre tienen direcciones únicas. Las variables estáticas pueden declararse opcionalmente como mutables. El tiempo de vida de una variable static es static. No es legal pasar por una variable statics. Los accesos de una variable estática generan lecturas y escrituras reales. El valor no se inclina. Las variables estáticas no mut deben ser de un tipo que cumple el límite sync. Ok. No nos da igual una referencia de cómo puede ser algo estático. Acá, bueno, const var static. Bueno, pero eso seguramente lo veremos mucho más adelante. Así que nada, eso creo que va a ser todo por ahora. Vimos todo el capítulo 3. Esta es la parte 2. Ya en el anterior video vimos la parte 1. Así que nada, esto va a ser por ahora esto.